competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Buenas noches. Revolución justa y vergüenza ajena. Un pueblo en la calle, un pueblo que se muere de hambre, de miseria y de humillación. En la calle contra el tirano que lo ha llevado al infierno. Una revolución justificada. La guerra justa de la que hablaron Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que ha recibido el apoyo de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil o Colombia. No busquen a España en esta lista, porque no estamos. No busquen tampoco a la Unión Europea, que ha preferido difundir un comunicado de mínimos y pedir la convocatoria de elecciones libres y creíbles. Debe ser que aún no se han enterado en Bruselas de que el problema en Venezuela es precisamente que no hay ni libertad ni credibilidad, que el país vive en el caos que lanza opositores por la ventana, que los 26 muertos de este miércoles de protestas lo son por las órdenes de un tirano como Maduro, que prefiere ver morir de hambre a niños y enfermos antes que permitir que el pueblo elija a sus representantes. Vergüenza ajena la actuación de quienes nos representan en España y en Europa. Vergüenza ajena que desde el Palacio de la Moncloa no se haya escuchado todavía un Guaidó "te apoyamos". Prueba del secuestro de Sánchez por la izquierda más radical. No es apoyar un golpe de Estado, es apoyar una justa rebelión. Pedro Sánchez prefiere pasar una noche en Davos, hablar de ecologismo y olvidarse de dotar a España de un mínimo atisbo de dignidad internacional. Más noticias en titulares. Esta misma tarde los mineros entraban para excavar los últimos metros que les llevarían hasta Julen, un rescate que se ha retrasado más de lo previsto por la orografía y complicaciones del terreno. Hace apenas unos minutos, a las 8:30, ha dado comienzo una vigilia para que Dios obre ese milagro y le dé fuerzas a los mineros, a Julen y a sus padres. Mucho dolor también en la familia de Marta del Castillo. Hoy mismo se cumple el 10º aniversario del asesinato de la joven que tenía tan solo 17 años. Unos años en los que aún no se ha encontrado el cadáver de Marta. Durante este tiempo, Miguel Carcaño, su asesino confeso, ha cambiado varias veces de versión, indicando a los policías varios lugares. Se buscó en el río, en un vertedero y en varias localizaciones sin ningún resultado. Mientras en Barcelona se pone fin a los 6 días de huelga, Madrid continúa. Ayer por la noche en la ciudad condal los taxistas votaban por aceptar lo propuesto por la Generalitat. Hoy en la capital, cortes en las carreteras, sentadas en el metro, manifestaciones en IFEMA y a las puertas de la Asamblea. Es evidente que tenemos que buscar cómo el sector de la movilidad aterriza definitivamente en esta nueva economía. Y eso evidentemente va a generar tensiones y está generando graves tensiones. El juicio a los líderes separatistas del Procés ya tiene fecha, en torno al 5 de febrero. A pocas semanas de que se inicie el proceso en el Tribunal Supremo, el gobierno catalán ha decidido adaptar su agenda a la celebración de un juicio oral que, a razón de 3 sesiones semanales, de martes a jueves, se espera que se alargue unos 3 meses. Torra estará de público. Sí, iremos al juicio. El presidente de Cataluña tiene que acompañar a sus compañeros. Vox Baleares ha negado este jueves haber mantenido contactos políticos con el expresidente balear José Ramón Bauzá, que ayer miércoles anunciaba su baja del Partido Popular y la renuncia a su acta de senador, pero se ha ofrecido a todos los exmilitantes del Partido Popular y del Partido Socialista descontentos que compartan la defensa de la unidad de España para entrar en las filas de Santiago Abascal. Militante. No puedo ser o no puedo mantenerme como militante en una formación política de que, desde luego, a nivel regional no soy capaz de votar. El frío, la nieve, el viento y el oleaje seguirán al menos hasta mañana viernes, aunque el sábado podría llegar un nuevo frente que afectará de nuevo a la península. Las intensas lluvias que desde este martes afectan a la mayoría del territorio se ha cobrado ya la vida de 4 personas en Asturias. Al menos 26 personas han muerto en las últimas horas en medio de las protestas que sacuden Venezuela. Es la última hora de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las muertes, en su mayoría por arma de fuego, ocurrieron en Caracas y también en los estados de Barinas, Amazonas, Bolívar y Portuguesa. Movilizaciones en todo el país convocadas por la oposición que llaman a no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro. Cientos de miles de venezolanos han salido hoy a las calles en todo el país
país para protestar contra el jefe del Estado, al que consideran un usurpador tras haber obtenido su reelección en unos comicios que se han tildado de fraudulentos y no reconocidos por la mayor parte del plano internacional. Venezuela vive una situación de incertidumbre política desde que el pasado 10 de enero Maduro volviera a tomar posesión de su cargo. Unas elecciones que se celebraron en mayo y que, como decimos, no están reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. Revolución justa y vergüenza ajena. Y es que durante estas manifestaciones el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela y fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos, Canadá y una buena parte de la mayoría de los países. No ha ocurrido así en España. Pedro Sánchez se ha limitado a hacer una llamada de teléfono a Guaidó. Además, lo ha hecho presumiendo de ello. Actitud más que reprochable en un momento tan complicado como este para miles y miles de venezolanos. En esa conversación, el presidente del Gobierno le ha reclamado elecciones, algo que él precisamente no ha hecho. Alaba su coraje, pero no le reconoce públicamente como presidente de Venezuela. Estas conversaciones entre Guaidó y el socialista han sido confirmadas primero por fuentes del Gobierno y posteriormente el presidente de la Asamblea Nacional en su red social de Twitter. Acabo de recibir una llamada del presidente de España, Pedro Sánchez, y pude expresarle la lucha que emprendimos junto a toda Venezuela para lograr un gobierno de transición y tener elecciones libres. Ante eso, el presidente me confirmó su total respaldo. Y analizamos todo lo que está sucediendo en Venezuela con José Ignacio Guédez, secretario general de la causa R. Señor Guédez, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Acabamos de hablar de esa respuesta que ha dado España. Echan de menos una respuesta mucho más firme y contundente. Claro, nos esperamos y pedimos que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino, quien no se autoproclamó, y quiero aprovechar la oportunidad para aclarar ese término, simplemente asumió las competencias que le da la Constitución ante un vacío de poder producto de la usurpación de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro nadie lo reconoce como presidente. La elección del año pasado no fue reconocida ni por Europa ni por América, y ahí a lo interno, por supuesto, también fue rechazada y condenada por los partidos de oposición, y por lo tanto, al vencerse su periodo, más allá de que el desempeño era dictatorial, ahora ya su legitimidad de origen la deja de tener también por tal motivo. Es un usurpador y el único poder legítimo que queda es la Asamblea Nacional, y su presidente tiene que asumir las competencias del Ejecutivo, la representación del Estado, para, claro que sí, convocar a elecciones, pero no en dictadura, unas elecciones que tienen que ser regidas por el presidente interino ahora, Juan Guaidó. Cuando el presidente Sánchez pide elecciones, yo quiero recordar que elecciones hubo el año pasado y no se resolvió el problema. O sea que el problema no es elecciones, el problema es la dictadura. Si la elección es en dictadura, el resultado será el mismo del año pasado. Si la elección es en libertad, entonces sí se recuperará la democracia, que es lo que queremos los venezolanos. ¿Qué cree que Sánchez no le reconoce para no descontentar a sus socios parlamentarios de Podemos? Sí, yo me imagino que tiene complejidades internas, no solo con la Alianza Podemos, sino incluso lo que puede representar Zapatero dentro del PSOE. Entiendo la compatibilidad dogmática que pueden tener, no solo ya con Maduro, sino con el mismo Evo Morales, el dictador de Nicaragua, Cuba, a quien visitó Sánchez recientemente, pero todos son tiranos, son dictaduras criminales. Es más, estamos hablando de crimen organizado, lo que hay con estos caudillos latinoamericanos que le quitaron a sus pueblos el derecho de cambiar. Yo quiero un país como lo que yo viví aquí en España, que comiendo se cambió el país. Guaidó es tan legítimo como Pedro Sánchez, porque recordemos la legitimidad de Sánchez. Sánchez es un presidente que no fue producto de una elección popular, sino que la Constitución le permitió llenar un vacío por una causa excepcional que fue en aquel momento el tema que se dio con el presidente anterior. Eso es lo mismo que pasó en Venezuela. Entonces, si alguien debe entender la legitimidad de Guaidó, es un español, porque aquí pasó exactamente lo mismo. Y Guaidó, al ser un presidente constitucional, es un presidente democrático, tanto como Sánchez. Por lo tanto, nosotros pedimos a España que lo reconozcan. Esa es la Constitución que nosotros tenemos, y el único objetivo de esa presidencia interina, de ese gobierno temporal que ahora rige Juan Guaidó, es justamente restituir la democracia y convocar elecciones en libertad. Para eso hay que hacer cesar la usurpación, o sea, hay que sacar a Maduro del poder que usurpa.
Ahí nos pueden ayudar también, ofreciéndole un destino, si quieren, la comunidad internacional. Pero nosotros, claro que queremos elecciones, pero elecciones en libertad, por ejemplo, que vote toda la diáspora, que ayer también se manifestó a lo largo y ancho del mundo, no solo en Venezuela, con unas manifestaciones inmensas, sino que demostramos aquí en Puerta del Sol, pero en muchísimas capitales europeas, del continente americano, en todos lados, incluso en Asia, bueno, que somos una nación que ya está dispersa producto de la persecución, pero que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, derecho a votar, que le ha sido negado, le fue negado en la elección pasada. Temas como el control social que se ejerce en Venezuela, donde la comida te la intercambian por el voto. En esas condiciones de persecución, estamos hablando de 400 presos políticos que hay hoy en Venezuela, el tema del chantaje social. Bueno, en esas condiciones, eso no puede ser lo que está impidiendo unas elecciones en esas condiciones, que serían unas elecciones en dictadura. Por lo tanto, la ruta que estableció ayer la Asamblea Nacional, en cabeza su presidente Juan Guaidó, ahora asumiendo competencias ejecutivas, es muy clara. Estamos hablando de hacer cesar la usurpación. Para eso necesitamos el apoyo internacional y de las Fuerzas Armadas venezolanas, para luego convocar a elecciones libres y restituir el hilo democrático. ¿Cuáles serían entonces los mecanismos legales para derrocar a Maduro? El artículo 333 de nuestra Constitución plantea este supuesto, este escenario, cuando hay una autoridad antidemocrática que viola la Constitución, o sea, un usurpador. En Venezuela la Constitución perdió vigencia, y no solo ahora, sino a partir de una constituyente que hay que recordar que se eligió el año pasado a sangre y fuego, matando a más de 100 jóvenes, e impusieron, que desde el partido de gobierno impusieron un congresillo, una especie de soviet que está por encima de la Constitución, además por tiempo ilimitado. Ya no hay marco constitucional en Venezuela, eso fue derogado de facto por este Congreso del partido gobernante. Acabaron con todo, y lo último fue el fraude electoral de Maduro. Por lo tanto, Juan Guaidó lo que debe es restituir el hilo democrático, restituir la vigencia de la Constitución, y luego llamar a elecciones libres, donde claro que el chavismo podrá participar, donde claro que nosotros estamos dispuestos a diálogo, a negociación, incluso a impunidad, porque impunidad en el buen sentido transicional, a lo que llaman justicia transicional, con una ley que está en la Asamblea Nacional, donde hay incluso una amnistía que se está proponiendo. En la oposición, que es una oposición pacífica, democrática, que tiene 20 años luchando en resistencia, 20 años poniendo muertos, perseguidos, exiliados, torturados, que es una sociedad mártir que sufre una de las dictaduras más criminales del continente americano. Bueno, nosotros estaríamos dispuestos a todo eso a partir del cese de la usurpación, o sea, que la dictadura se deponga, y luego, por supuesto, reencontrarnos como venezolanos en torno a un sistema democrático renovado. De no triunfar todos estos mecanismos, ¿teme que con todo este apoyo internacional que está suscitando Guaidó, una respuesta violenta por parte de Nicolás Maduro, una especie de guerra civil? Yo quiero aprovechar tu pregunta para decir algo. En Venezuela la violencia es de todos los días. Es el status quo en Venezuela. En Venezuela matan a la gente. En Venezuela no es que ponen preso a la gente, en Venezuela la secuestran y lo incomunican 30 días, torturan a diputados. Hoy hay diputados que están torturados en este momento en las mazmorras de la dictadura venezolana. La violencia está al orden del día. Estamos hablando de un régimen despótico, estalinista, que tiene ya 20 años y que tiene socios incluso en el continente. Y nosotros lo que aspiramos es que sin medias tintas, sin complejos dogmáticos, ideológicos, se levante la bandera de la libertad. Nosotros nos merecemos la misma democracia que tienen en España, no un poquito menos. No es un canal humanitario, no se trata que nos manden comida. Lo que quiere el venezolano, por lo cual se manifestó ayer en toda Venezuela y en todo el mundo, es libertad. Y sin eso esto va a seguir, esto va a continuar. La lucha de resistencia, te repito, tiene 20 años y creo que está llegando a una etapa definitiva. Y le pedimos a Europa, le pedimos a España que lidere incluso la posición europea para que reconozcan a Juan Guaidó. Y claro que va a haber elecciones, claro que va a haber incluso entendimiento, diálogo y negociación, pero a partir de la salida del dictador Nicolás Maduro, que por supuesto quien no puede regir esta transición y mucho menos puede regir una nueva elección. Señor Guédez, esperemos que esa libertad llegue pronto. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Pedro Sánchez se lava las manos como Poncio Pilato. Las palabras del gobierno sobre Guaidó se quedan un paso intermedio, muy lejano de reconocer a este como presidente de Venezuela. Esta mañana, antes de esta conversación entre el socialista y Guaidó, PP y Ciudadanos se lo reclamaban a Moncloa. Ayer, un presidente de una asamblea electa y elegida democráticamente
quiso defender esa democracia y pedir a la comunidad internacional apoyo para dirigir esa transición democrática. Y nosotros lo primero que queremos hacer hoy aquí es reconocer desde Ciudadanos, pero estoy convencido que en nombre de millones de españoles, al presidente Guaidó como un presidente interino, un presidente que tiene que llevar esa transición adelante. Qué lamentable es que Argentina, que Chile, que Colombia, que Costa Rica, que Canadá, que Estados Unidos, que Alemania, que Francia, que no tienen ningún vínculo histórico con Venezuela, estén llevando adelante esta postura, y qué lamentable es que el Partido Socialista no solo no reconozca al presidente interino Juan Guaidó, sino que además desde Davos digan que no hay que hacer seguidismo. ¿Seguidismo de quién? ¿De los que matan o de los que mueren? En Vox tampoco han tardado mucho en exigirlo. En las filas de Santiago Abascal lo han hecho entre peticiones de tumbar la tiranía chavista. Desde Vox pedimos al gobierno de Sánchez que reconozca urgentemente la presidencia de Juan Guaidó. Los españoles que amamos la libertad debemos mostrar hoy todo nuestro apoyo al pueblo venezolano. Abajo la tiranía chavista. ¡Viva Venezuela libre! Bueno, yo creo que ayer estábamos todos pues con muchísima emoción, ¿no? Con la emoción de ver cómo el pueblo venezolano valiente ha conseguido su objetivo, ¿no? Que es derrocar al asesino de Maduro, porque es un asesino y hay que decirlo con todas las palabras. Pedro Sánchez, como decimos, se ha quedado un simple guiño a Guaidó, mientras miembros de su propio partido opinan todo lo contrario. Felipe González ha dado una lección esta mañana al presidente. No, es una buena noticia, absolutamente coherente con el ejercicio de facto, la ocupación ilegal y legítima del poder presidencial por Maduro, cosa que viene haciendo hace tiempo, pero que ahora se consolidó con unas elecciones el 20 de mayo del año pasado, convocadas en contra de la Constitución, irregularmente por una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo creo que la crisis que se ha ido sucediendo en Venezuela viene de tiempo atrás, ¿no? Es un país donde no solo existe una profundísima crisis económica y financiera que pagan los más pobres, sino donde a la libertad se la han pasado por el forro y la democracia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que el posicionamiento de la Unión Europea a este respecto, España debe ser una parte, lo peor que haríamos sería que cada país de la Unión Europea ante asuntos globales como este se posicionaran de manera diferente. Debe ser un posicionamiento del lado de la democracia y de la libertad. Pablo Iglesias y Alberto Garzón han pedido que esto fracase. Ellos califican esta proclamación de presidente como un golpe de Estado. Las filas moradas han cargado además contra todo aquel que haya apoyado a Guaidó. Comunicado. Izquierda Unida rechaza el nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela y llama a respetar el orden democrático. Del mismo modo, rechazamos el silencio cómplice de la Unión Europea y del Gobierno de España ante los últimos movimientos de la oposición venezolana, llamando a escenarios de violencia y a sonadas militares. En esos momentos es más necesario que nunca el reconocimiento y respaldo del orden constitucional vigente en Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro. Un auténtico golpe de Estado. Me ha encantado escuchar al señor Zarzalejos hablar de cambio de gobierno. Si esto hubiese sido protagonizado por alguien con una metralleta y un uniforme militar, no nos cabría ninguna duda. Que se autoproclame presidente de una nación quien no lo es, resulta que es un cambio de régimen y no es un golpe de Estado. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, además alentado por Donald Trump. Nos vamos en directo hasta Venezuela. Tenemos conexión telefónica con Carlos Grafe, dirigente de Voluntad Popular. Señor Grafe, muy buenas noches. Gracias por recibirnos y muchas gracias por estar tan pendiente de la situación en Venezuela. Antes de nada, ¿cuál es la situación que se vive allí ahora mismo? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, el día de ayer fue la manifestación pacífica más grande en la historia de nuestro país. En todas las ciudades, en todos los rincones de Venezuela, salieron millones de venezolanos en familia, padres, abuelos, madres, hijos, niños, a manifestar y exigir libertad y democracia. Luego de esas imágenes que le han dado la vuelta al mundo entero, donde las avenidas y las calles de nuestras ciudades se quedaron muy pequeñas para la cantidad de gente que se concentró en cada una de ellas, y que también la misma manifestación se llevó a cabo en distintas ciudades del mundo, como Madrid. En la noche hubo episodios de violencia en distintos sectores del país, hubo detenidos, pero también hubo fallecidos. Se maneja alrededor de la cifra de 15 fallecidos en este momento, pero yo tengo que decirles que para nosotros estando aquí en Venezuela es muy difícil
poder corroborar y tener información realmente veraz al instante cuando no hay medios de comunicación que hablen de muchos de estos temas y cuando incluso las redes sociales y el Internet es censurado o es quitada la red en algunos momentos dependiendo de lo que le convenga al régimen de Maduro, como ocurrió hace unos días atrás, que quitaron el Internet, el Twitter, el Facebook y el Instagram para que nos pudiéramos comunicar durante un episodio que estaba ocurriendo en Caracas. El hecho de que Guaidó se haya proclamado presidente ha sido como una especie de mochila de oxígeno a todos esos venezolanos que quieren derrocar a Maduro. Mira, Guaidó lo que está es cumpliendo con el artículo 233 de la Constitución, donde él, más allá de proclamarse, tiene que asumir la responsabilidad que la Constitución le da. Cuando falta el presidente de la República y Maduro no es presidente porque no ganó ninguna elecciones libres y democráticas, sino que él está usurpando el poder, el artículo 233 de la Constitución habla que quien debe asumir las competencias del Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la República, es el presidente de la Asamblea Nacional. Por eso Juan Guaidó lo que hizo el día de ayer fue jurar ante los venezolanos que iba a cumplir con este mandato de la Constitución, y es lo que está comenzando a hacer desde el día de ayer, donde por cierto ha recibido apoyo de una cantidad importante de gobiernos y de líderes en el mundo entero, y que es lo que nosotros los venezolanos no solo le pedimos a España, sino a cada uno de los países del mundo. Tienen que reconocer y ayudarnos a que se respete nuestra Constitución para poder nosotros salir de manera pacífica, como queremos los venezolanos, de esta crisis que ha sido la más dura en la historia de nuestro país y que nos ha llevado a una miseria jamás vista en el continente americano. Sin duda, todo nuestro apoyo desde aquí. Carlos Grafe, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. La UE se pone de perfil. La Unión Europea ha expresado su total apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela como la institución elegida democráticamente en el país. Y también ha llamado a iniciar inmediatamente el proceso para celebrar unas elecciones reales. Sánchez ha ordenado esperar a una posición común de la Unión Europea que finalmente se manifestó pasadas las 11 de la noche. En un comunicado pactado por los 28, la UE subraya su apoyo al Parlamento y ha pedido un proceso político que acabe en estas elecciones, como decimos, libres y creíbles. Un comunicado bastante ambiguo en el que no se termina de reconocer a Guaidó como presidente. La Unión Europea hace un llamamiento encarecido al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de acuerdo con el orden constitucional. Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo de su presidente, Juan Guaidó, deben cumplirse y respetarse de manera plena. La violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son absolutamente inaceptables y no resolverán la crisis. El pueblo de Venezuela tiene el derecho de manifestarse de manera pacífica, de elegir libremente a sus líderes y decidir su futuro. Un pueblo que se muere de hambre, de miseria y de humillación, y una revolución completamente justificada. Es lo que se vive en Venezuela. Hoy Venezuela amanecía en una situación límite. Se han acelerado los tiempos y el conflicto ha entrado en una nueva fase imprevisible y muy peligrosa. Sus ciudadanos, decenas de miles de venezolanos, salían a la calle para pedir el fin del régimen de Maduro, al que muchos califican ya de autoritario e ilegítimo por haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países. Muchos de estos venezolanos incluso se enfrentaban a las fuerzas de seguridad y todos con un mismo objetivo: lograr que Venezuela se asome a la libertad. Aunque sin duda esta tensión entre los venezolanos ha estallado cuando el presidente de la Asamblea Nacional y nuevo líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Y mientras, al otro lado, él, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores y ante miles de chavistas, Maduro ha hecho oídos sordos de estas protestas y una vez más se ha reivindicado como presidente de Venezuela. Hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita.
Pero cuando pronunciaba estas palabras, las calles de Venezuela eran ya un polvorín, con partidarios de uno y otros manifestándose y el ejército actuando. Ahora la mayoría de los ciudadanos se preguntan cómo van a conseguir que finalmente se instale un gobierno de transición con Juan Guaidó al frente de la presidencia. Seguimos analizando todo lo que sucede en Venezuela. Tenemos aquí con nosotros a Leopoldo López, padre del opositor Leopoldo López, que ahora mismo se encuentra en arresto domiciliario. Señor López, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. El placer es nuestro. ¿Cuál es ahora mismo el estado de ánimo de la oposición? ¿Ven al fin ese fin de la tiranía chavista? El estado de ánimo es de entusiasmo, por supuesto. Estamos ilusionados porque vemos que el mundo entero ha reconocido lo que veníamos diciendo hace algún tiempo ya. Uno, la tiranía de Venezuela no es más que un gobierno de sátrapas que se han dedicado al robo, al narcotráfico, a la expoliación de nuestro pueblo y lo han dejado en la miseria. Un país que es rico y sigue siendo rico, lo han transformado en un país de miseria, en un estado fallido en todo sentido. En segundo lugar, estamos llenos de ilusión porque hemos recuperado por fin la valentía necesaria en la presidencia del único poder legítimo y auténtico que en este momento existe en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional fue elegida en el año 2015, diciembre del año 2015, y logramos el 75% de la representación en manos de la oposición al gobierno de Maduro. Con lo cual el gobierno de Maduro reaccionó inmediatamente de forma tiránica y creó paralelamente, tomó dos decisiones absolutamente ilegítimas. La primera fue con la asamblea ya fallida porque había sido sustituida pero no juramentada la nueva, se ocupó de cambiar al Tribunal Supremo y cambió los magistrados a conveniencia. Los magistrados que nombraron fueron verdaderamente a dedo, sin pasar por ninguno de los procedimientos normales que ha debido pasar cualquier magistrado. Entre otras cosas, tenemos magistrados que han sido convictos, que han sido homicidas, que han sido ladrones. Pero el no tomar en cuenta ninguno de esos detalles hace que ese sea el peor de la representación de la justicia en Venezuela. Y en segundo lugar, crearon una Asamblea Nacional Constituyente fuera de toda reglamentación y legitimidad. Esa asamblea pretendió usurpar también los derechos de los venezolanos. No contentos con eso, celebraron también, fuera de toda norma, unas elecciones en 20 de mayo pasado, donde en principio, se eligió un presidente, que en este caso fue Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que no hubo ni siquiera una revisión del registro electoral, los padrones electorales, no hubo cambio de las autoridades electorales, de forma tal que tenemos que el registro electoral pasó de 7 millones a, de repente teníamos 20 millones de electores, una cosa inaudita, pero sabemos que ahí está todo el juego de la trampa, por decirlo así. Por lo tanto, caímos entonces en un estado de indefensión hasta que llegó el enero de este año, donde tenía que tomar posesión el nuevo presidente por el nuevo periodo constitucional. Ahí se juramentó ilícitamente el señor Maduro, con lo cual ya se declaró ante todo el mundo ya como un usurpador de la función de presidente de la República. Y apareció entonces la nueva directiva de la Asamblea Nacional con un joven muy valiente, muy decidido, que tomó en serio a nuestra Constitución y la obligación que tenía como defensor de la Constitución, y basado en 3 artículos de la Constitución ha tomado lo que le obliga a hacer la Constitución. A mí me da mucha lástima que aquí en España hayan algunos políticos que estén diciendo que esto es producto de un golpe de Estado o que es una posesión ilícita, usurpación del poder. Pareciera que estos señores no han ido ni siquiera a la escuela a aprender a leer. No digo yo que intelectualmente estén envenenados, obviamente que sí lo están, pero es que parece que ni siquiera saben leer, porque si se ocuparan de leer, hubiesen leído los 3 artículos de la Constitución venezolana, lo que se está defendiendo hoy.
Maduro tiene cada vez menos apoyos internacionales, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para derrocar de una vez por todas a Maduro? Yo creo que, bueno, seguir trabajando como se ha venido trabajando, se ha logrado con un trabajo muy programado. Lo primero fue consolidar el apoyo popular, como ya lo hemos visto. Nunca antes hemos visto cómo salir de una dictadura criminal como la venezolana, que ha asesinado a los opositores en las manifestaciones. Sin embargo, todavía hay gente que salió en millones de personas a defender de nuevo al retomar el rumbo democrático. Eso en primer lugar. Tenemos ya un manifiesto total y absoluto respaldo popular. En segundo lugar, un respaldo internacional. Ese respaldo internacional que venía siendo tibio en algunos casos, hoy en día también es verdaderamente contundente. Lo tenemos por parte de nuestros países vecinos, empezando por Brasil y Colombia, el resto del continente y llegando hasta el norte, al Canadá y Estados Unidos. También en la Unión Europea estamos teniendo las manifestaciones más importantes. Nos da mucha lástima que no haya sido España la primera en decir, reconozco la lucha de los venezolanos. Nos da mucha lástima, porque queremos mucho a España. Y ha debido ser España la primera. No quedar de rabo de Europa, sino quedar de cabeza de Europa. Y decir, hay que restituir la democracia en Venezuela. Lamentablemente, todavía hoy no se ha dado, como todos lo sabemos, un contundente apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, que es el gobierno de Juan Guaidó. ¿Cómo valora el papel de Zapatero en Venezuela? Sabemos que la oposición le acusa de colaborar con Nicolás Maduro. Es difícil valorar algo que no tiene valor. ¿Cómo se encuentra ahora mismo su hijo? En prisión domiciliaria. ¿Tiene esperanzas de estas elecciones libres y democráticas? Tengo muchas esperanzas de que vamos a recuperar el camino de la democracia en Venezuela muy pronto. Esperemos que así sea. Señor López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted. Buenas noches. Más asuntos. Pocos minutos antes de las 6 de la tarde, los mineros entraban al túnel para iniciar sus trabajos a 60 metros bajo tierra. Todavía hay esperanzas. María Matos, última hora. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues la última hora es que hace tan solo unos minutos comenzaba esa vigilia para ayudar y apoyar de alguna manera a la familia y también a los mineros que en estos momentos se encuentran excavando la fase final de ese túnel para llegar al pozo en el que está Yulen. Y es una fase extrema, y muy intensa también, y como les decimos, a las 5:30 de la tarde comenzaban a bajar esa primera pareja de mineros por el túnel, y queremos contarles también las condiciones en las que se encuentran, porque si tenemos en cuenta esas condiciones, pues que no hay oxígeno, que tienen falta de visibilidad, que van agachados, que van cargados, porque recordamos que ese túnel que están cavando tan solo tiene 1,5 metros de longitud, tienen que ir en cuclillas, no tienen oxígeno, pues en realidad están trabajando en unas condiciones muy extremas, y hace tan solo 1 hora y media volvían a salir hacia la superficie y se producía ese relevo de mineros. No tienen que estar más de media hora, pero estos mineros que llevan esperando 9 días para entrar a la tierra han estado esperando más de 9 días, como les decimos, y también han recorrido más de 11 kilómetros. No se van a dar por satisfechos hasta que no encuentren a Yulen. Siguen ese lema de que ningún minero se queda dentro, y para ellos Yulen es uno más de esos mineros. Así que lo que les decimos es que ha habido fecha de inicio, pero no hay fecha de final en esas labores de rescate, y la noche se prevé muy larga. María, gracias y muy buenas noches. Y el padre de Mariluz Cortés ha acompañado a los padres de Yulen en estos agonizantes días. Hoy ha hablado de esas informaciones falsas que se están difundiendo. Juan José Cortés dice que los padres tomarán medidas legales. Está dispuesto José a llevar a los tribunales a cualquier persona que siga vertiendo y que haya vertido cosas contra él, contra su mujer y contra su familia. Toda la información es falsa. Todo lo que se ha dicho es falso, totalmente falso.
Otro asunto, fin a 6 jornadas de huelga del sector del taxi en Barcelona. Los taxistas han decidido en la madrugada de este viernes desconvocar la huelga indefinida. Así se ha acordado en base a la votación en la que podían escoger entre seguir el paro o levantarlo. Con 300 votos de diferencia, los taxistas ya han vuelto al trabajo y han liberado la Gran Vía de la ciudad condal. Al menos unos 4.700 participaron en esa votación después de una mañana un tanto agitada, y es que los nervios y las discrepancias hicieron que Elite Taxi fuese la primera asociación en dimitir de ese parón. Aceptan, por tanto, ese acuerdo con la Generalitat en los que se cedía a una hora de precontratación de servicios VTCs, no recoger a clientes en la vía pública y desactivar la geolocalización en Uber o Cabify. Después de la tempestad llega la calma. Eso en Barcelona, pero en Madrid el ambiente está más caldeado que nunca. Un total de 14 personas, 10 taxistas, 3 agentes y un periodista han resultado heridas en los enfrentamientos entre los agentes y manifestantes. Centenares de taxistas que siguen acampados frente a la Feria de Madrid, donde este miércoles se inauguró Fitur, han cortado en la mañana de hoy, de este jueves, durante algunos minutos, otra vez la M40, la principal vía de circunvalación de la capital, y se ha convertido en el principal objetivo de los manifestantes. Y también lo han hecho en la línea de metro de llegada a IFEMA con una sentada. El acuerdo del taxi de Barcelona ha espoleado la protesta de los huelguistas madrileños, que tras entrar en el cuarto día de paro se proponen no volver a trabajar hasta que el Ejecutivo regional ceda, como lo ha hecho la Generalitat. Y estas concentraciones de taxistas han llegado hasta la misma puerta de la Asamblea en medio de gritos y reproches al presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Este aboga por la convivencia y critica al sector del taxi. Les critica que pidan más y más sin conformarse. Yo creo que estamos convencidos todos de que tiene que haber convivencia entre dos modelos en este caso de transporte, que además los ciudadanos valoran positivamente, ambos. Y yo creo que hay que buscar ese escenario, es el que pretendemos también desde la comunidad. Pero insisto, hay una parte minoritaria de los taxistas que pretenden una especie de todo o nada, ¿no? Y cuando uno va a todo o nada, es fácil que se quede con nada. Después de que ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pasase la patata caliente, hoy Ximo Puig le envía un mensaje. El presidente de la Generalitat Valenciana cree que debe ser precisamente Fomento el que le dé la capacidad normativa a las comunidades. Es evidente que tenemos que buscar cómo el sector de la movilidad aterriza definitivamente en esta nueva economía. Y eso, evidentemente, va a generar tensiones y está generando graves tensiones. Lo que tiene que haber es un marco regulatorio en el que efectivamente haya igualdad de oportunidades y no haya competencia desleal. Y en ese sentido, nosotros es evidente que asumimos las competencias que nos corresponden. Creemos que el Ministerio también nos tiene que dar la capacidad normativa en algunas cuestiones que tienen que ver con las propias VTC. Una jornada más de protestas que se repetirá mañana, ya que los taxistas han anunciado su intención de seguir e incluso aumentar con huelgas de hambre sus reivindicaciones. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Lo hacen cada vez que se enfadan los comandos separatistas de la imaginaria República Catalana. Lo hacía la Kale Borroka y los amigos de ETA en el País Vasco, y lo han hecho ahora los manifestantes más radicales de la huelga del taxi. Carreteras cortadas, por aquí no se pasa. Da igual que haya niños, que haya ambulancias, familias intentando llegar al colegio o al trabajo, por aquí no pasáis. Perder las formas es la manera más fácil de perder la razón, y es precisamente lo que les ha pasado a los taxistas. En la jornada de hoy, en Madrid, 14 heridos y 2 detenidos, uno de ellos por saltarse un cordón policial y el otro por presuntamente agredir a un VTC. Más allá de la legitimidad de algunas reclamaciones del sector del taxi, más allá del hecho cierto de que los violentos son solo una parte, no el todo, y más allá del derecho incuestionable a la huelga, el comportamiento del taxi como gremio estos días está dejando mucho que desear. Su brutalidad gremial, si se nos permite esa expresión, pasa factura en la cuenta de simpatías y antipatías de los ciudadanos, de sus clientes, al fin y al cabo. Alterar tan brutalmente la convivencia ciudadana no es bueno, y lamentablemente pagarán todos los taxistas, también los justos, por unos cuantos pecadores. El Senado ha celebrado este jueves uno de los plenos más insólitos. Se trataba de una sesión convocada única y exclusivamente para que compareciese el presidente del Gobierno. Sánchez tendría que haber informado sobre las 21 peticiones que le planteó el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Peticiones que se pusieron encima de la mesa en esa reunión bilateral que mantenieron en diciembre. Pero como saben, Sánchez está en Davos y no ha aparecido. El PP estaba dispuesto a cambiar la fecha de este pleno, pero el Gobierno no ha propuesto esta alternativa. Se ha convertido
según los populares, en un pleno de incomparecencia ante el que podrían pedir incluso la reprobación del líder del Ejecutivo. 5 de febrero es la fecha a la que apunta el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Manuel Marchena ha enviado un oficio al Ministerio del Interior en el que le informa que de cara al traslado a Madrid de los políticos presos por rebelión, sedición, malversación y desobediencia al juicio contra estos líderes del procés que comenzará en torno a ese día. Pero no es 100% seguro, ya que se podría retrasar todavía más. Marchena concreta así cuando se darán comienzo las sesiones de la vista oral. Se sentarán en el banquillo 12 acusados por el 1 de octubre y también por la declaración unilateral de independencia. El Tribunal Supremo tiene previsto citar al expresidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, como testigo en el juicio contra los 12 líderes secesionistas del procés, pero no al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, por estar procesado en la misma causa, ni tampoco al rey Felipe VI al estar exento, como marca la ley. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Cuéntanos. Así es, Alba, muy buenas noches. El tribunal parece haber accedido a las peticiones de las defensas y de la acusación popular ejercida por Vox para que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio por el procés. ¿Por qué? Esta comparecencia vendrá por la carta que Mariano Rajoy envió a Carles Puigdemont en las vísperas de la aplicación del artículo 155 preguntándole sobre si había declarado o no la independencia de Cataluña. El tribunal cree que sobre esta carta hay base para ser citado. Sería la segunda ocasión en la que Mariano Rajoy acude a declarar como testigo después de que en julio de 2017 lo hiciera por el caso Gürtel. Por último, el tribunal ha rechazado que Carles Puigdemont declare, ya que la figura de testigo no es compatible con la de investigado que ostenta el expresidente de la Generalitat, que se encuentra todavía huido. Y por último, también el tribunal ha rechazado la declaración del rey Felipe VI por estar exento legalmente. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Si en el separatismo no descartan la independencia, el presidente de la Generalitat no cederá ante Pedro Sánchez si su gobierno no mueve ficha para conquistarles. A falta de 2 semanas para que se celebre el juicio al procés, el gobierno ya ultima lo que será su altavoz para volver a victimizarse en este proceso judicial. Pero aspirando a hacer factible la República. Si llego a la conclusión de que no puedo llevar este país a la independencia, yo me iría. ¿Ha pensado en dimitir? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Y si hubiesen elecciones, se presentaría? Porque yo he venido a hacer factible la República. Si no lo consigo, habré acabado una misión. Otros, en el proceso independentista, supongo que continuarán. Yo tengo previsto asistir también, en alguna ocasión, al juicio. ¿Irá a Madrid? Sí, iremos al juicio. El presidente de Cataluña tiene que acompañar a sus compañeros. Yo me siento sucesor de aquel gobierno. Me siento tan responsable como ellos de aquel gobierno. A mí también me están juzgando en ese juicio, como creo que a millones de catalanes. Por tanto, ¿usted también irá algún día, más de uno puede ser, dentro de la sala? Yo y el vicepresidente. También, cuando declare el vicepresidente Junqueras u otros consejeros. Me parece que es un hecho de absoluta normalidad que les prestemos todo nuestro apoyo, presencialmente también si cabe. Ante estas palabras en las que Torra no da su brazo a torcer, el Gobierno sigue tendiendo la mano y continúa ofreciendo diálogo a aquellos que no se conforman y cuya única meta es romper España. Bueno, creo que la reunión de mañana expresa esa voluntad de diálogo de ambas partes. Creo que es importante destacar la renuncia de la unilateralidad por parte del Gobierno de la Generalitat y la aceptación de que el método para avanzar hacia una solución futura tiene que ser el diálogo, y creo que esta reunión lo que hace es expresar esa voluntad y dar pasos hacia adelante. Un hachazo a la presencia del Estado en Cataluña. Declaraciones de Alicia Sánchez Camacho. Rafa Núñez Huesca, ¿por qué dice esto La Popular? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Efectivamente, La Popular, Alicia Sánchez Camacho, que ahora mismo representa al Partido Popular en la mesa del Congreso de los Diputados y que anteriormente fue la presidenta del Partido Popular en Cataluña, está muy preocupada con la inversión del Estado en Cataluña. No la que se refiere a las inversiones en carreteras, en infraestructuras, sino del propio Estado, esto es, de los ministerios. Porque como están viendo ahí, en el año 2018 se invirtieron por parte de los diferentes ministerios en cuanto a dinero 203 millones de euros y en el año 2019 esta inversión bajó a 143 millones de euros. Vamos a desglosar estos datos porque es interesante.
Con respecto al incremento de la inversión, solo ha habido incremento en dos ministerios del Estado en Cataluña. El Ministerio de Cultura, que ha subido un 1,6%, y el Ministerio de Defensa, que ha subido un 275%. Esto tampoco es demasiado, teniendo en cuenta que en el año 2018 se invirtieron apenas 9.000 euros en defensa en Cataluña. Este año serán 54.000 euros. Recordemos que se trata de Cataluña. Es la segunda comunidad autónoma con mayor peso demográfico de España y Defensa solo invierte 50.000 euros. Con respecto a la reducción de la inversión, bueno, pues por ejemplo en el Ministerio de la Transición Ecológica se pierde un 11% respecto al año pasado. El Ministerio del Interior también desciende su inversión. Vamos a ver el siguiente deco, en casi un 60%, Ministerio del Interior. Y el Ministerio de Industria un 99%, Ministerio de Defensa un 97%, Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda, todos los ministerios, excepto dos, ven ustedes que pierden inversión en Cataluña. La presencia del Estado en Cataluña se queda más exigua, si cabe, de lo que era en el año 2018. Alguien piensa que es parte del pago de los socialistas al apoyo del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver con respecto al Ministerio del Interior, que saben ustedes que es capital para el mantenimiento del orden en el país, más si cabe tratándose de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que el año pasado, saben ustedes que padeció una revolución a juicio de muchos violenta. En el año 2018 la inversión en Interior fue de 4,4 millones de euros, pero en el año 2019 los presupuestos proyectan una inversión de 1,7 millones de euros. El desplome es más del 50% en un año que para muchos es capital para desactivar el golpe de Estado en Cataluña. Vamos al desglose por parte del Ministerio del Interior en cuanto a lo que respecta a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Respecto de la Dirección General de Policía, se desploma un 34% respecto del año anterior. Se pierde 1 de cada 3 euros. Y con respecto a la Dirección General de la Guardia Civil, el desplome es aún mayor. Pasa de 1,4 millones de euros a solo 400.000 euros en Cataluña, un desplome del 73%. Esto es, los guardias civiles que hoy quedan en Cataluña solo tienen un presupuesto para este año 2019 de 400.000 euros, Alba. Es desde luego, como dice Alicia Sánchez Camacho, preocupante y un hachazo a la presencia del Estado en Cataluña. Sin duda. Rafa Núñez Huesca, gracias y muy buenas noches. Otro asunto. Vox Baleares ha negado este jueves haber mantenido contactos políticos con el expresidente balear José Ramón Bauzá, que este miércoles anunciaba su baja del Partido Popular y la renuncia a su acta de senador. Pero las filas de Santiago Abascal se han ofrecido a todos los exmilitantes del Partido Popular y Partido Socialista descontentos que compartan la defensa de la unidad de España. Según Vox Baleares, el abandono del PP por parte de Bauzá demuestra que el partido de Pablo Casado en Baleares es el mismo que aprobó toda la normativa lingüística que ha permitido erradicar la lengua oficial del Estado de la Educación, imponiendo el catalán como lengua única en la administración pública. Bauzá hablaba ayer así en El Gato al Agua. Al lado, con la coherencia política que implica el no compartir determinados proyectos o planteamientos políticos, y donde, como he expuesto en la carta, donde como militante no puedo ser o no puedo mantenerme como militante en una formación política de que desde luego a nivel regional no soy capaz de votar, porque lleva adelante un proyecto ideológico que es radicalmente al que yo siempre he defendido, basado en definiciones nacionalistas y que además son todo lo contrario a lo que yo hice. ¿Se gusta a Vox? Mire, no, es que no me voy a ninguna formación política porque lo que hago es dar un paso al lado y lo que me voy es a la sociedad civil. El proceso de primarias de Podemos bien podría calificarse de comedia y no nos sorprendería a nadie. A pesar de que en las filas moradas sigan negando lo evidente, críticos del partido han realizado un vídeo desmontando este proceso. Lo desvela OK Diario. Un vídeo de algo menos de 1 hora de duración. El grupo de críticos narra los pasos para comprobar que efectivamente Podemos tiene un repositorio llamado falseador de documentos españoles que permite la creación de números de DNI y pasaportes españoles. Es decir, que se habría usado, según este vídeo y también según el digital, en las pruebas realizadas antes de las elecciones internas de las filas moradas.
Y hoy se cumplen 10 años del asesinato de Marta del Castillo, una década en la que nada se ha sabido del paradero de su cadáver. Solo las versiones y continuos despistes de su asesino confeso, de Miguel Carcaño. Un tema que esta noche tratarán a fondo en El Gato al Agua. Tarde del 24 de enero de 2009, una joven de 17 años, rubia y de Sevilla, ha desaparecido tras salir a pasear con unos amigos en el barrio de Tartesos de la capital andaluza. No ha regresado a casa. Al día siguiente, los padres de Marta denuncian su desaparición a la policía. Mientras tanto, familiares y amigos la buscan desesperadamente y sin descanso. La ciudad se llena de carteles con la imagen de la joven. Mientras tanto, su padre está seguro de que a su hija se la han llevado y hasta ofrecen por recuperarla lo que haga falta. El dinero siempre ha movido al mundo, desgraciadamente, para bueno y para malo. Entonces yo espero que sí, tengo la confianza esa. Pero no pasa ni un mes de su desaparición y sale él. Miguel Carcaño, exnovio de Marta, confiesa ser el autor del crimen y también de haberse deshecho del cuerpo. Yo estaba aquí, estábamos discutiendo, fui aquí, y no hice pues nada, fue cogerlo y hacerlo. ¿Y la sangre dónde la tenía? Cuando le toqué la cabeza, le toqué aquí y me manché la mano. El Tribunal Supremo le condenó por ello a 21 años y 3 meses en el año 2011, pero hay otro condenado más, el Cuco, menor de edad. Fue condenado a 2 años y 11 meses de internamiento por un delito de encubrimiento, siendo exculpado de violación y asesinato. El resto de acusados, absueltos, a pesar de que el fiscal sostenía que a Marta la mataron entre varios. Dicen que esa casa se limpió concienzudamente, pero que eso es una opinión mía, que para desgracia de ellos, por mucho que intentaron limpiar esa casa y ventilarla al día siguiente, pues han encontrado suficientes restos como para saber que había ADN de mi hija mezclado con el de Cuco y con el de Miguel Carcaño. Los implicados han cambiado constantemente de versión de los hechos, alargando cruelmente el dolor de una familia destrozada. En estos 10 años de búsquedas incansables se ha mirado hasta en el último rincón del río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en la finca Majaloba y hasta en la finca de tiro del hermano de Miguel Carcaño. Hoy Marta tendría ya 27 años. Quisimos hacer justicia y 10 años después, pues cada uno tiene su vida. La reha prácticamente, de hecho ya algunos tienen familia. Y bueno, aquí lo único que se ha jodido la vida pues somos nosotros. En la memoria de todos y hoy más que nunca, Marta del Castillo. Y novedades en torno al excomisario Villarejo, en este caso relacionadas con el Club Atlético de Madrid. Juanma Pérez Noya, cuéntanos de qué clase de espionaje se le acusa ahora. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba. Bueno, pues efectivamente un espionaje, pero en este caso relacionado con el Atlético de Madrid, a nivel deportivo. ¿Por qué? Por la mudanza que se llevó a cabo del Vicente Calderón al Wanda Metropolitano. Vamos a ver primero las imágenes del actual estadio del Atlético de Madrid, de ese Wanda Metropolitano. Allí se mudaron hace ya más de una temporada. ¿Cuál es el problema? Que el Atlético de Madrid estaba preocupado porque prosperasen las protestas de algunos grupos de socios que se oponían a este traslado desde su hogar anterior, el Vicente Calderón, a orillas del Manzanares. Ese traslado se produjo gracias a que una propuesta del entonces alcalde Gallardón del Partido Popular salió adelante. Tuvo mucha oposición, entre ellos de algunos socios destacados como Ángel Miguel Carbona, colaboradora habitual, por cierto, de esta casa, que pertenecía entonces y aún lo hace al Grupo Socialista Municipal. El Atlético de Madrid, según una información de Moncloa.com y El Confidencial, habría contratado a Villarejo para espiar, entre otros, a Antonio Miguel Carmona y a todos aquellos socios destacados que podían hacer presión para evitar ese traslado. Les pagaron supuestamente, según esta información, más de 350.000 euros. Y vamos a ver la respuesta del Atlético de Madrid, que no se ha hecho de manera oficial, pero que sí se ha filtrado a diferentes medios. Ellos aseguran que ningún directivo tuvo conocimiento, ni tiene conocimiento ahora mismo, de ese supuesto espionaje, que ningún miembro del departamento financiero sabe acerca de un pago de esos más de 350.000 euros y más, que José Camarero
Camarero, que según este informe de esta supuesta operación Stage, ya decimos, así la llamó Villarejo, habría sido el enlace entre el Atlético de Madrid y el excomisario, bueno, pues José Camarero, que entonces era el director de seguridad del Atlético de Madrid, Alba, niega bajo ningún concepto haber intermediado. Juanma Pérez Noya, gracias y muy buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero les dejamos, como siempre, Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.